Solubilidad, con comentarios de Svante Arrhenius. Las interacciones entre el soluto y el disolvente determinarán si se formará una solución o se separarán en una mezcla heterogénea. Los gases tienen una solubilidad infinita con otros gases, por lo que siempre se los considera como mezclas homogéneas. La solubilidad de gases en líquidos es una historia diferente, pues disminuye con la temperatura y aumenta con la presión. Esto implica que el agua caliente será asfixiante para los peces y otros seres vivos que dependen de gases disueltos en el aire, como el oxígeno, el dióxido de carbono o el nitrógeno. La presión también provoca que las partículas del gas se mezclen homogéneamente con el agua. A mayor presión, entonces los gases se ven forzados a solubilizarse más. A menor presión, los gases escapan más activamente de su confinamiento líquido. El flujo es otra variable que aumenta la concentración de un gas en un líquido. Por ejemplo, el agua corriente posee más gases disueltos que el agua estancada. O en una botella de soda, si la agitamos, entonces la concentración de dióxido de carbono en la parte gaseosa de la botella se disolverá más eficientemente en el líquido, haciendo que el líquido contenga una mayor cantidad de burbujas o microburbujas del gas disuelto. Si se destapa la botella violentamente, entonces la presión disminuye y el gas va a tender a escapar del líquido violentamente y muchas veces empujando parte del líquido con su intento de escape, lo cual provoca evidentemente el estallido de la botella. Este estallido de la botella se enfatizará aún más si aparte de agitarla la botella está fría, porque si está fría entonces el agua va a contener aún mayor cantidad de partículas del gas. Y sí, esa es la explicación para la broma del congelador para botellas en las cuales se contenga dióxido de carbono disuelto. Los líquidos puros de naturaleza polar semejante se solubilizan entre sí de manera ilimitada. Las sustancias polares, como el agua, que contienen átomos de oxígeno con cargas negativas fuertes, se solubilizarán entre sí y con otras sustancias líquidas con cargas iónicas o que contengan átomos de oxígeno. Entonces, por ejemplo, el agua, que es una sustancia polar, se puede disolver ilimitadamente con otros líquidos de naturaleza polar como el alcohol, lo cual da lugar a una mezcla homogénea o disolución. Los líquidos generados por moléculas sin carga se llaman apolares, como los aceites, y solo pueden mezclarse con otras sustancias apolares. Por ejemplo, los líquidos presentes en ciertos tipos de gasolina no tienen átomos de oxígeno con cargas negativas marcadas, por lo que no tienen polos. En este caso, el hexano, que es apolar, se podrá mezclar con el octano, que también es apolar, generando una mezcla homogénea o disolución. Cuando se mezclan líquidos de naturaleza diferente, estos se separan espontáneamente. El más denso cae y el menos denso flota. De esta manera, tenemos un líquido polar que es agua y un líquido apolar que es el hexano. El hexano tiene una densidad aproximadamente 40% inferior a la del agua, por lo tanto el hexano va a flotar sobre el agua. El hecho de que un sólido molecular pueda en teoría disociarse en iones solubles o que tenga átomos cargados no implica necesariamente que sea soluble. Por ejemplo, la sal cloruro de plata tiene polos negativos marcados en el cloro y polos positivos marcados en la plata, pero una vez formada, esta se cristaliza totalmente, nada se solubiliza, por lo que es una sal insoluble. Predecir la solubilidad de los sólidos moleculares como las sales requiere de reglas mnemotécnicas, pero son innecesarias. Regularmente los enunciados nos indican si la sal es o no soluble en los ejercicios de lápiz y papel. Aunque la sal sea soluble, la cantidad de dicha sal que puede solubilizarse homogéneamente en una cantidad dada de solvente
tiene un límite o punto crítico. El punto crítico se llama solubilidad. Por debajo de esto, la solución es insaturada porque puede seguir recibiendo soluto y mantener una solución homogénea. Cuando la cantidad de soluto es igual a la solubilidad crítica, estamos hablando de una solución saturada. Y cuando la cantidad de soluto sobrepasa la solubilidad crítica, queda una cantidad de soluto sobrante que se cristaliza y precipita. En estas condiciones se las denomina soluciones sobresaturadas. La solubilidad puede visualizarse como los cupos en un bus y el soluto sólido como los pasajeros. Mientras que los pasajeros vayan sentados no hay cristalización y la solución será homogénea. El punto de saturación sigue siendo homogéneo pues todos van sentados, pero cuando quedan moléculas de pie, estas se hacen visibles y la mezcla se considera heterogénea porque puedo distinguir los cristales del soluto. Los problemas de lápiz y papel emplean tablas estandarizadas o curvas estandarizadas de solubilidad. El solvente regularmente es el agua y la solubilidad se expresa en términos de masa del soluto en una masa estandarizada del solvente. Las curvas van a representar la variable temperatura y no siempre el aumento de la temperatura aumenta la solubilidad, aunque regularmente ese sea el caso. Ahora, estamos ante el problema de deducir fórmulas que nos permitan determinar problemas numéricos de solubilidad. Como se trata de un problema de equilibrio y desequilibrio, siempre comenzaremos modelando la situación de equilibrio a ceros. En esta, la masa del soluto m sub i será igual a la masa máxima o crítica m sub max a una temperatura dada y a un volumen del solvente arbitrario. Entonces miremos cómo procede esta deducción. En la situación de equilibrio, la masa del soluto debe ser igual a la masa máxima de dicho soluto a una temperatura determinada. Si ambas son iguales, eso significa que si yo paso a restar la masa de soluto al otro lado de la expresión, entonces el resultado de dicha resta debe ser 0. Pero, igual que sucedió con el reactivo límite, la cantidad máxima a una temperatura determinada no siempre es igual a la masa del soluto que se agregó. Puede ser mayor que 0 o menor que 0. Por lo tanto, eso ya no será una constante, sino una nueva variable. A esa nueva variable la denominaremos masa en desequilibrio. Entonces, será la masa en desequilibrio de el soluto que estemos determinando. Y nuevamente vuelve a ocurrir el fenómeno de la balanza. Si el resultado es positivo, significa que la masa máxima es mayor que la masa de soluto y la solución es insaturada. Si MD es igual a 0, significa que la masa máxima es igual a la masa del soluto y la solución está saturada. Si MD es un valor negativo, entonces eso significa que la masa máxima va a ser inferior a la masa del soluto y cierta masa del soluto se cristalizará. Y estaremos hablando de una solución sobresaturada. Para los casos de la solución insaturada y sobresaturada, el valor de MD va a ser igual a la masa que falta o que sobra. Ahora el punto es determinar una fórmula para poder calcular la masa máxima teórica a partir de las variables que me dan las curvas regularmente. Entonces, en las curvas voy a tener una masa crítica dividido una masa estandarizada del solvente. Sin embargo, lo que me dan los enunciados no es una masa estandarizada de solvente, sino una masa arbitraria de solvente. Si multiplico por la masa arbitraria de solvente, voy a cancelar las unidades de la masa estandarizada de solvente, porque ambos son solventes, uno que multiplicaría y otro que divide. Por lo tanto, voy a necesitar multiplicando la masa arbitraria o masa del solvente. Eso implica que en los ejercicios de lápiz y papel me deben dar la masa del soluto, la masa o volumen del solvente,
la masa o volumen estandarizado del solvente y la masa crítica del soluto a una temperatura determinada. Miremos un ejemplo extraído de un problema de tipo ICFES. Por eso hay tantas palabras. Nos debemos enfocar exclusivamente en los datos. Y aquí tengo algo mucho más sencillo donde extraje únicamente los datos. Y omití las opciones de respuesta. Entonces nos dice que disuelve distintas cantidades del soluto o sólido M en 20 gramos de agua destilada. Eso significa que esos 20 gramos de agua destilada es la masa estandarizada del solvente. Y se registra la temperatura exacta a la cual se logra disolver completamente el sólido. Entonces en la tabla tenemos la masa del sólido, que va a ser la masa del soluto crítico. Vamos a tener la masa estandarizada de agua, ambas en gramos, y la temperatura. Y nos dice que el estudiante cree que si a 83 grados centígrados se agregan 50 gramos del sólido M en 40 gramos de agua destilada, no se solubilizará completamente la cantidad del sólido M. Entonces, antes de mirar las opciones de respuesta, lo más conveniente es resolver este problema empleando la fórmula. Entonces, nos dice que se agregaron 50 gramos del sólido M. Significa que la masa del soluto va a ser 50 gramos. Esos 50 gramos se diluyeron en 40 gramos de agua. Eso significa que la masa del solvente es 40 gramos. Ya habíamos dicho que la masa estandarizada del solvente eran 20 gramos. Lo único que resta es encontrar la masa crítica del solvente a 83 grados centígrados empleando la tabla. La tabla nos dice que a 83 grados centígrados la masa crítica del soluto es de 35 gramos. Antes de pasar a la parte numérica, vale la pena mencionar que en ocasiones la masa estandarizada y la masa del solvente arbitraria no se expresan en masas sino en volúmenes. Y esos volúmenes regularmente son mililitros. Para dichos casos, lo más conveniente es hacer una aproximación de Fermi, en la cual un mililitro de agua es igual a un gramo de agua, ya que el solvente es regularmente agua, y resolver por esta ruta. Entonces, gramo que multiplica se cancela con gramo que divide. 0 que multiplica con 0 que divide, mitad de 4 es 2, mitad de 2 es 1, con lo cual cancelamos el cociente. 35 por 2 es igual a 70. Y 70 menos 50 es un resultado positivo, 20 gramos. Entonces recordemos que si el resultado de MD es positivo, entonces la solución es insaturada. Todavía le falta cantidad de sustancia para saturarla, y la cantidad de sustancia para saturarla va a ser 20 gramos. Con esto ya podemos mirar las opciones de respuesta. La primera opción de respuesta nos dice que la suposición del estudiante era correcta y que no se solubiliza completamente el sólido, lo cual vimos es falso porque la solución es insaturada. Por lo tanto, la opción A no nos sirve. Tampoco la opción D, porque nos dice que la suposición de que no se solubilizará todo es correcta. Entonces, las opciones A y D son incorrectas. Por lo tanto, nos quedan las opciones B y C. La opción dice que no, porque al tener el doble de agua es más probable que el sólido M solo necesite la mitad de la temperatura para disolverse, es decir, 42 grados centígrados. La segunda opción dice no, porque a partir de 65 grados centígrados se puede disolver completamente 50 gramos del sólido M en 40 gramos del agua, por lo que a 83 grados centígrados el sólido estará completamente disuelto. De las dos opciones, la que posiblemente es correcta es la C. Podemos corroborar mirando la segunda suposición que nos plantea esta respuesta. Nos dice que a 65 grados centígrados se obtiene la solución saturada. Miremos, a 65 grados centígrados la masa crítica es de 25 gramos, no de 35. Si hacemos todos los cálculos, 40 dividido entre 20 da 2, 25 por 2 da 50 y 50 menos 50 da 0, es decir, la solución saturada. Por lo tanto, la opción C posee dos afirmaciones que son correctas y por lo tanto esa será la respuesta correcta de este problema.
En general, todas las situaciones de solubilidad crítica se podrán resolver con esta fórmula. Bien, eso es todo por el momento, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.